Buenas tardes, somos el equipo 3 y vamos a hablar de la norma ISO 22301. El equipo está conformado por su servidor Luna Becerril Daniel, el compañero Cruces Camacho Ricardo Fabián, el compañero Flores Gatica Daniel Eduardo, el compañero Juárez Olivio Jesús Enrique y la compañera Toba Rodríguez Sofía Montserrat. Así que antes de hablar de la norma ISO en específico, la 22301, vamos a hablar en general de qué es una norma ISO. La descripción nos dice que son un conjunto de estándares con reconocimiento internacional que fueron creados con el objetivo de ayudar a las empresas a establecer unos niveles de homogeneidad en relación con la gestión, prestación de servicios y desarrollo de productos en la industria. Para hacerlo más sencillo, las normas ISO son, como su nombre lo dice, son reglas y estándares que todas las empresas a nivel internacional deben de seguir para que puedan certificar calidad hacia ellos y hacia sus clientes, que quiere decir que cualquier empresa o organización que tenga una certificación ISO pues asegura que es sinónimo de calidad en donde esté certificado. Así que ahora que ya sabemos eso, vamos al tema número 1, que es la información teórica. La gestión de la continuidad del negocio es de lo que trata la ISO 22301, que es lo que hace, especifica los requisitos para el sistema de gestión para proteger contra reducir la posibilidad y garantizar que su organización se recupere de incidentes perturbadores. Básicamente eso nos habla la ISO, que es el cómo operar ante desastres naturales o accidentes o incidentes perturbadores. Como dice, ¿qué son los incidentes? Pues un incidente es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. En este caso, si hay daño en el proceso, ya que son incidentes perturbadores que pasan en el trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos en descripción gráfica lo que es un corte de IT, ya sea que se vaya la luz, que se vaya el internet, el cómo la empresa y la organización debería de seguir trabajando, continuando con el negocio si esto llega a pasar. Un error de comunicación, pues ya sea que por algún tipo de error en las comunicaciones no pueda establecerse un diálogo entre los trabajadores. El hecho de que también se pueden quedar sin internet es otra razón más, una que realmente ha pasado muchas veces. Que se presente el personal enfermo y tengan que retirarse del trabajo y digamos esta persona que se retira es encargado de algún servidor importante y no hay nadie más, pues la empresa o la organización debe de saber cómo continuar con ello. También tenemos por lo que son los desastres o eventos naturales cercanos, ya sea que por algún desastre natural o algún evento, ya sea industrial por ejemplo o de festividad, la industria no puede continuar, pues es muy necesario que se aprenda cómo continuar sin eso. Ahora, tenemos lo que tiene un perfil de una empresa certificada con ISO 22301. La empresa identifica y gestiona amenazas actuales y futuras para su organización, adopta un método proactivo para minimizar el impacto de los incidentes, mantiene al día y operando las funciones críticas durante los momentos de crisis, minimiza los tiempos muertos durante los incidentes y mejora el tiempo de recuperación y demuestra seguridad a los clientes, proveedores y para las solicitudes de licitación. Como decimos, el hecho de que una empresa esté certificada con una certificación ISO hace que sea un sinónimo de calidad y sea eficiente en lo que está certificado. Ahora tenemos lo que son los beneficios del ISO 22301. Satisfacción del cliente, que es lo primordial, es la provisión de productos que cumplan consistentemente con los requisitos del cliente, resistencia empresarial, cumplimiento legal, gestión de riesgos mejorada, credenciales comerciales probados, incremento del volumen del negocio y reconocimiento global como proveedor reputado. Este último de como proveedor reputado más bien se refiere a que el hecho de que tú estés certificado con una ISO hace que tengas ese reconocimiento industrial a nivel internacional de que esta empresa tiene ventajas sobre otras que no pueden tener, digamos, o no tengan la certificación ISO. Así que tenerla es muy importante para que tu empresa pues esté arriba de otras en la competencia. Ejemplos de utilidad del ISO 22301: la resiliencia operativa, la preparación de emergencias, gobernanza corporativa, gestión de crisis, recuperación ante desastres como lo habíamos mencionado, seguridad de la cadena de suministros, protección de la reputación durante la crisis. Todo esto es el perfil que tiene la empresa con la certificación de ISO 22301. Tiene la preparación ante fallos tecnológicos, planificación ante pérdida repentina de recursos críticos, que es uno de los más importantes, y preparación ante otras situaciones de emergencia. Bien sabemos que la mejor forma de afrontar una crisis pues es prevenirla, hacer que no pase. La importancia actual de la ISO 22301, este es un dato que quisiéramos agregar para que veamos que realmente es muy importante esta ISO, ya que ha experimentado un aumento del 82.9% en los certificados mundiales en el 2020, lo que demuestra el crecimiento y la importancia de la certificación acreditada por la UKAS. Estadísticas extraídas directamente de la última ISO Survey. Y eso fue en el 2020, obviamente ahorita que estamos en el 2022 pues ha incrementado todavía más, sobre todo por el hecho de la pandemia, que la pandemia también cuenta mucho porque todas las empresas con esta certificación deberían de haber estado preparadas por si alguna pandemia pues hacía que los trabajadores tuvieran que trabajar desde casa. Ahora vamos con el tema 2, que son las aplicaciones de la norma ISO
22301. La ISO se llama también la gestión de continuidad de negocio o la continuación del negocio, que básicamente empieza con el entendimiento de la organización, qué hace la empresa, cómo se organiza y sobre todo cómo se comunica. Análisis del impacto del negocio, saber en qué lugares o en qué servicios impacta el negocio y la empresa y cómo serían afectados si la empresa no trabaja. Selección de estrategias, básicamente para saber qué estrategia tenemos de tomar en caso de cada crisis que venga, pues desastre natural o pandemia. Desarrollo de planes para que estos planes estén ya sea en un manual o simplemente en la estructura del negocio de los empleados, de que sepan qué tienen que hacer en caso de un evento así. Pruebas, mantenimiento y revisión del plan. Esto es la parte muchísimo más importante porque no solamente se tiene que desarrollar un plan, sino que también se tiene que poner a prueba, se tiene que hacer una simulación de cómo funcionaría, como son los simulacros en caso de sismos. Ahora, tenemos también información importante como que la ISO 22301 permite gestionar en forma adecuada la continuidad de la comunicación durante un incidente por medio de su cláusula 8.4.3. Perdón que tenga tanta información en la diapositiva, pero era importante pues poner todo esto. Básicamente ya es más literal lo que se tiene que hacer. Prever la posibilidad de que un incidente ocurra, como habíamos mencionado, que la mejor forma de afrontar una crisis es evitarla, detectar la ocurrencia de un incidente, comunicar a las partes interesadas internas los problemas, y asegurar la disponibilidad de las comunicaciones, que es lo más importante para que la empresa pueda seguir operando. Visión de alto nivel. También lo que tenemos ya aplicado más literal, lo que hace la ISO 22301 en sus manuales es determinar las necesidades de la organización y comprender la razón de ser de los planes de continuidad de la actividad. ¿Qué quiere decir? Hacer preguntas importantes clave donde se empieza a hacer las estrategias de planes. Por ejemplo, lo que es importante para continuar en caso de interrupción, qué servicio o qué producto es el que debe de continuar a pesar de la interrupción, por qué es importante y para quién es importante, y qué nivel de perturbación están dispuestos a aceptar la organización y sus partes interesadas. ¿Qué quiere decir? Que si hay un nivel de crisis o de desastre que de plano arriesgue la seguridad de los empleados al querer seguir trabajando, pues cerrar todo tipo de posibilidad, y es mejor pues mantener a todos nuestros trabajadores pues sanos y salvos que arriesgarlos a seguir trabajando para que se verifique o se asegure la gestión del negocio. Así que también hay que llevar un nivel de a qué tanto la empresa puede seguir operando y qué de plano es un no se puede. Ahora tenemos aquí algo muy importante que son los puntos claves para una certificación ISO pueda ser aprobada: es la responsabilidad. En caso de interrupción, la ausencia de responsabilidades, autoridades y funciones claramente definidas, puede ser que un plan de continuidad de la actividad sea ineficaz. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertas personas con responsabilidades que tienen que actuar de cierta forma cuando un incidente ocurra. Y si no actúan y si no están en el caso, pues puede ser que el plan falle. Y sobre todo, pues que pueda haber ciertas multas. Hay que tener los objetivos claros. La organización debe contar con objetivos claros de continuidad de negocio que reflejen la naturaleza de sus actividades y su impacto en las partes interesadas. Bueno, esto es sencillo de decir, básicamente que la empresa tiene que saber a dónde están las prioridades en caso de una interrupción. Evaluación del impacto y del riesgo. Pues básicamente es que después de que pasó la crisis, la norma de continuidad de negocios se diferencia de otras en que se centra en qué pasaría si. Y básicamente lo que la empresa tiene que hacer es identificar y planificar los posibles impactos y riesgos de la empresa. Es la clave de un sistema eficaz de continuidad de la actividad. Así que es el analizar el antes y el después. La comunicación, como sabemos, también es muy importante. Las organizaciones deben incluir en sus planes de continuidad del negocio cómo y cuándo se comunicarán dentro de sus organizaciones. Como habíamos mencionado al principio, qué pasa si falla la comunicación, que no se puedan, digamos, comunicar por, no sé, vía redes sociales, vía mensajería, vía WhatsApp, o como se lleguen a comunicar. ¿Qué pasa si eso falla? Pues de qué otra forma pueden comunicarse. Así que una opción que muchos utilizan en las empresas pues, es usar los walkie-talkies, que es una forma pues muy real y muy sencilla de tener como plan B en caso de que no funcionen las comunicaciones. Incluso muchas empresas las usan como primera opción, antes que nada. Y tenemos lo que es la prueba. El sistema de gestión de la continuidad de negocio debe probarse periódicamente para evaluar su eficacia y traducir los cambios necesarios. Eso pues básicamente, como habíamos dicho, que son las simulaciones que la empresa debe de hacer en todo este tipo de casos de interrupciones, para que todos los empleados y trabajadores y las partes responsables como autoridades sepan cómo tienen que actuar. Y bueno, esos temas serían por parte míos. Los dejo con mis compañeros y muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar del tema 3, que son ejemplos de implantación de la norma, hablando de la ISO 22301, que pues ayudan a las organizaciones a evitar interrupciones de negocio, ¿no? Tenemos que para esto podemos realizar análisis oportunos de todos los riesgos que puedan ocurrir. También hacer un estudio pertinente de los diferentes procesos que integran a la organización y las actividades que pues lleva a cabo cada uno de estos, ¿no?
Determinar el impacto probable que puedan causar dichas interrupciones en el funcionamiento pues normal del negocio y hacer una valoración de esto. También tener identificadas las actividades y los recursos y las prioridades a la hora de la recuperación tras algún imprevisto. em, Establecer tiempos estimados también de recuperación, así como el tiempo máximo aceptable en una interrupción de cada uno de estos y diferentes procesos para también evaluar qué tan críticas son las situaciones y poder dar algún aviso de en cuánto tiempo se puede reanudar la operación. También tenemos el diseñar los procedimientos a realizar para proceder para la recuperación de cada uno de estos imprevistos y el impacto que puedan tener estos. Esto nos puede ayudar a poder actuar más rápido en caso de que suceda algo que no debe, y ya que se puede tener un plan de esto y no estamos actuando con los ojos cerrados. También tenemos el realizar simulacros, por ejemplo, con pues, los simulacros de incendio. Son lo mismo que lo anterior. Nos ayuda a más o menos ya saber cómo actuar en caso de que ocurra alguna situación similar. Contar con sistemas alternativos para la conexión a internet para y el suministro eléctrico, ¿no? No nos podemos quedar incomunicados todo el tiempo. Debe de haber un plan B con el cual nos podamos respaldar. Tener el centro de procesamiento de datos de la organización en una sala de control, bueno, en una sala en la que tengamos el control de la temperatura y un control antisísmico. También mantener actualizados los dispositivos de seguridad de información o contratar seguros igual. Siempre pues, tener respaldos para todo aquí es lo primordial. Externalizar una parte de la infraestructura como parte como parte de la venta online, por ejemplo, en una tienda. Esto quiere decir que vamos a tener esta parte de nuestro servicio por ejemplo, la nube. Y así, pues, en caso de que algo ocurra con la instalación donde trabajamos nosotros, pues el negocio de alguna forma puede seguirse manteniendo. También tenemos que hacer copias de seguridad, mantener al día las listas con los proveedores, y cuáles son los alternativos. En caso de que alguna situación ocurra, lo mismo que antes, el plan B siempre es lo que nos va a ayudar a continuar. Disponer de diferentes opciones para la ubicación del almacenamiento, ya sea de datos o de mercancía. Ofrecer una oportuna información a todos los trabajadores y opciones de formación para la evaluación, ¿no? Y puntos de reunión en caso de alguna circunstancia que no esté planeada. Hola, mi nombre es Toba Rodríguez Sofía Montserrat y les voy a hablar del tema 4, que corresponde al rubro a área que cubre de la norma ISO 22301, que es la norma internacional para sistemas de gestión de la continuidad de negocio. Recordemos que esta norma surge a partir de la necesidad de las empresas de estar bien preparadas frente a eventos inesperados, ofreciéndoles una solución que se adecue a su contexto, su tamaño y su giro. Por ello es importante tener una visión clara y detallada de cómo una organización va a operar, y esto proporciona así un valor agregado a la hora de elaborar ya sea la planeación estratégica, la gestión de riesgos, la gestión de cadena de suministros, entre otros. Por lo tanto, esta norma es adecuada para cualquier organización de cualquier tamaño y sector, ya sea sector público o privado, y tamaño como las pymes, pequeñas y medianas empresas, así como también grandes empresas. En cuanto a los sectores o áreas que cubre, va a haber una gran variedad de ellos, especialmente para aquellas organizaciones que trabajan en un entorno de gran riesgo, donde poder continuar trabajando es de vital importancia para los negocios, para los clientes y las partes interesadas. Aquí tenemos una lista de cada uno de los sectores, áreas, industrias o empresas en las que se puede enfocar esta norma. Podemos ver que va desde empresas, servicios públicos, empresas financieras, la industria de telecomunicaciones,
el sector del transporte, la industria agrícola y ganadera, el sector automotriz, el sector aeroespacial, la industria química, el sector de la construcción, educativo, de la alimentación, la industria de seguridad y salud, el sector de la hostelería, el sector de tecnologías de la información, el sector jurídico, logístico, sector médico, la industria del petróleo y gas, la industria farmacéutica, sector de servicios, entre otros. Como podemos ver, esta norma va enfocada para cualquier empresa, ya que actualmente cualquier imprevisto, emergencia, amenaza puede afectar a estas empresas y es importante tener una norma que gestione los riesgos, así como un plan de contingencia para que así pueda continuar el negocio. Y bien, ¿cómo saber en qué área implementarla? Es importante para ello considerar los siguientes puntos. Primero que nada, vamos a tener que tener una comprensión de la naturaleza del negocio. Esto es, estudiar el contexto y determinar los elementos principales de su funcionalidad. También es importante comprender la esencia de las actividades de la empresa o de la organización, así como aclarar los objetivos principales y generales y considerar aquellas cosas que podrían impedir seguir operando a esta empresa u organización. También es importante complementar la comprensión de la naturaleza del negocio con una evaluación del marco legal y regulatorio en el que opera la empresa, de manera que vamos a tener sustento legal de, de las actividades en las que de las actividades que va a llevar a cabo la empresa para saber cómo accionar ante un imprevisto. Y finalmente, para estudiarse mejor el contexto, se puede realizar un diagnóstico organizacional que va a ayudar a identificar y determinar aquellos elementos fundamentales de la organización y definir las brechas y las fortalezas al momento de la implementación de la norma, de esta norma. Tema 5, ¿cuáles son las principales características de su puesta en marcha? Bien, para ver el momento en el que se va a implementar la norma de la gestión de la continuidad de negocios, aquí se incluyen 6 pasos. Como primer paso tenemos la elaboración del programa de la norma ISO 22301. Es el primer paso en el que se diseña el programa de gestión de la continuidad de negocios. Se considera el tamaño y la complejidad de la organización, esto de acuerdo al contexto de la empresa. Se define el equipo básico encargado, sus funciones y sus responsabilidades. Como paso 2, tenemos comprensión de la organización. En esta etapa se recaba la información para priorizar las actividades, diferenciando aquellas que son claves de las que son de apoyo. Y también se toman en cuenta los recursos que requieren por cada una de ellas. También se analiza el impacto del negocio y se evalúan los riesgos. Como paso 3 tenemos la definición de las estrategias para la gestión de la continuidad de negocio. Mediante esta fase se determinan las actividades de negocios claves por las que la organización puede recuperar su servicio dentro de un determinado plazo tras una interrupción. Es decir, una vez definidos los riesgos, se lleva a cabo una serie de estrategias en las que se va a recuperar el negocio o el servicio en un determinado plazo de tiempo. Como paso 4, tenemos la elaboración y ejecución de una respuesta. Aquí mismo se va a desarrollar las respuestas necesarias ante las situaciones de emergencia. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debe reaccionar la empresa ante un imprevisto o una emergencia? Aquí se van a detallar todos los planes con los pasos a seguir puntualmente para poner en práctica tanto antes de la interrupción como durante la interrupción y después de la misma, con el fin de reestructurar los procesos de negocio por orden de prioridad. En el paso 5 ya es la puesta en práctica, cumpliendo los acuerdos definidos. En este paso se pone
de relieve el grado en el que las estrategias y planes son adecuados al propósito perseguido, mediante aquí la planificación de ejercicios en ciertos intervalos que van a permitir revisar la continuidad del negocio, así como también detectar si hay ciertas oportunidades en las que puede mejorar. Y finalmente el paso 6 ya es la incorporación de la continuidad del negocio en la cultura de la organización. Es el paso de los más importantes, ya que se consigue que la continuidad del negocio sea parte de los valores de todos los miembros de la organización y de los directivos, lo que va a crear confianza en la capacidad de la organización de hacer frente a las interrupciones en cada uno de los integrantes de la empresa o de la organización. Desde su punto de vista y con base en la investigación, ¿dónde y cómo podrían implementar esta norma en su ámbito laboral? Bien, esta norma se puede implementar en diversas situaciones en nuestro ámbito laboral. Sin embargo, yo quiero recalcar 3 situaciones importantes. Una de ellas es que se puede implementar ante imprevistos de seguridad informática o ataques cibernéticos. Como sabemos, hoy en día los ataques cibernéticos son muy comunes y por lo tanto es importante tener un plan de contingencia ante imprevistos en donde haya vulnerabilidades de seguridad, así para evitar el robo de información o pérdida de información en estas empresas y organizaciones. También se puede implementar como una forma de resguardo de información o respaldos de información, ya que en situaciones depende de la empresa si sea que almacene su información en servicios, en servidores o en la nube. Es importante tener un plan de contingencia para resguardar esta información en caso de alguna pérdida, ya sea física o en la nube. Y como se vio últimamente con la pandemia, frente a pandemias o situaciones de confinamiento, en el que la empresa pueda laborar sin ningún problema, ya sea a distancia o en presencial o de forma híbrida. Creo que es algo importante en el que se tiene que llevar a cabo para que cada uno de sus integrantes, los empleados, los trabajadores, puedan trabajar sin ninguna pérdida de su salario, de su trabajo, y hacer frente a cada una de las situaciones de riesgo, imprevistas y emergencias. Hola, mi nombre es Jesús Enrique Juárez Olivos y yo voy a exponer acerca de los casos de fracaso de la ISO 22301. Como primer caso tenemos a la empresa de alimentos con sede en Singapur, Tan Seng Ki, la cual es una empresa que se encarga de distribuir alimentos y básicamente su negocio es distribuirlos, crearlos y que estos sean consumidos por los clientes. Sin embargo, esta empresa no esperaba enfrentarse ante distintas situaciones como problemas de fabricación, problemas de logística, interrupciones debido a desastres naturales o incluso interrupciones debido a problemas humanos o accidentes e incluso la falta de tecnologías de la información. Es decir, que esta empresa aún conservaba ciertos procesos de su negocio de manera muy rudimentaria y sin ningún tipo de tecnología. Sin embargo, como bien sabemos, es muy importante que las empresas siempre tengan alguna metodología o alguna manera de gestionar todo tipo de accidentes, ya que a fin de cuentas los desastres pueden ocurrir en cualquier momento. Estos van desde catástrofes, actos de terror naturales, estos pueden ser a gran escala o incluso accidentes relacionados con tecnología y los incidentes ambientales. Si bien este no es el caso de la empresa, pero en el caso de algunas otras se pueden enfrentar a problemas de falta de luz, a problemas físicos en alguna tecnología, ya sea que algún servidor se haya caído o que se haya quemado algún disco duro, etcétera. Es por eso que todas las empresas siempre deben de tener una gestión de riesgos. En el caso de la empresa de Tencent Key, se estaba enfrentando una problemática, la cual es que el índice de contaminantes dentro del ambiente de la empresa se disparó completamente a tal grado de ser muy tóxico y muy problemático para la salud de sus empleados. En cuestión de horas no fueron capaces de tomar medidas ni siquiera de poner en práctica alguna medida de precaución. Esto incluye las medidas de distribución de mascarillas médicas para salvaguardar la salud
y el bienestar de los trabajadores. Es decir, que sus procesos no fueron para nada bien implementados y ni siquiera se pudieron repartir estas mascarillas médicas que sin duda hubieran podido ayudar mucho para salvaguardar a todos los trabajadores. Esta fue sin duda una prueba de fuego a la capacidad de respuesta operativa ante cualquier situación inesperada. Es decir, que esta fue una prueba muy buena para esta empresa para darse cuenta de la problemática que tiene con su gestión de riesgos. En este caso, esta empresa invirtió mucho tiempo y esfuerzo en el análisis del impacto en el negocio y evaluación de los riesgos. En particular, se enfocaron en la enseñanza de los departamentos de la pertinencia y la importancia de la preparación operacional en situaciones de emergencia. Es decir, que a pesar de que se habían preparado, ellos tenían procesos ya definidos, ellos ya tenían una manera de operar en caso de que el negocio se pudiera verse afectado por alguna situación. Sin embargo, no se controló de la mejor manera y no todos los departamentos supieron responder. Es decir, que a pesar de que se invirtió mucho tiempo y esfuerzo, aquí ocurrió una situación en la cual no todos los departamentos conocían los procesos. Es por eso mismo que no se pudieron repartir aquellas mascarillas que sin duda, con su propio proceso para reducir el ambiente, la toxicidad del ambiente, y además con una metodología bien implementada hubieran podido incluso repartir estas mascarillas que sin ningún problema hubiera podido permitir a la empresa continuar con sus actividades en lo que se resuelve toda la problemática. Otro objetivo clave fue la falta de promoción de una cultura de preparación. Hoy en día han hecho un esfuerzo muy especial en sus comunicaciones del personal para asegurarse que toda la compañía pueda funcionar en todos los niveles y conozcan todos los procesos a seguir, desde la alta dirección hasta el último empleado. Aquí, como podemos ver, este es un ejemplo de fracaso en donde, si bien se intentó implementar esta norma, no se llevó a cabo de la manera correcta. Y esto es más que nada porque no solamente se trata de implementar una norma, establecer procesos y demás, sino que también se trata de crear una cultura en donde todos los empleados y todas las áreas de la empresa conozcan los procesos a seguir. De nada sirve un proceso si no está implementado o lo implementan de una manera incorrecta. Ahora voy a exponer sobre los casos de éxito de la ISO 22301. Como primer caso tenemos a la empresa Vodafone, la cual es una compañía multinacional de telecomunicaciones con sede en Reino Unido. Esta fue la primera empresa del mundo en lograr una certificación ISO 22301, es decir, que ellos fueron los pioneros y los primeros en tener esta certificación. Esta empresa es un operador de telefonía móvil, telefonía fija, banda ancha y televisión digital. Esta es una multinacional con sede central en Newbury, Berkshire y en Reino Unido. Dentro del mercado europeo es el primer operador de telefonía móvil. En España ocupa el segundo lugar después de Movistar. Es decir, estamos hablando de una empresa que sí o sí requiere de un sistema o de una metodología de gestión de riesgos, ya que al tratarse de una empresa o un operador de telefonía, las comunicaciones son muy importantes y no pueden ser detenidas ante una catástrofe. Es por eso que estamos hablando de un gran ejemplo que nos puede ayudar a entender por qué es tan importante. Al tratarse de una empresa de telefonía, el hecho de que no tengan un sistema de gestión de riesgos hablaría muy mal de esta empresa, ya que al ser las telecomunicaciones demasiado importantes hoy en día, un usuario que no pueda comunicarse con otra persona en alguna situación de emergencia o en su día a día, sin duda es una problemática muy grande. En este caso, Roger McLaughlin, gestor de la continuidad de negocio de Vodafone, comentó que el proyecto tuvo una duración de 9 meses, desde la primera revisión de la FDIS, la Final Draft International Standard, hasta la realización de la auditoría formal, y 2 meses más para que recibiera la confirmación de la certificación. Es decir, que esta empresa se dio cuenta de lo importante que es un negocio para las personas y lo importante que es que su empresa pueda seguir funcionando a pesar de alguna catástrofe. Eh,
En este caso, al menos aquí en México, se ha visto que cuando hay alguna catástrofe ambiental, lo primero que pasa es que las telecomunicaciones se interrumpen. Por lo tanto, esta empresa se dio cuenta que a nivel mundial esto es una problemática y decidieron certificarse en esta norma para poder ellos ofrecer esta solución ante cualquier catástrofe. E incluso si se llegara a dar alguna problemática de la empresa, ellos tienen la capacidad de seguir dando algún servicio sin que los usuarios se ven afectados. Los principales aspectos que tuvieron que modificar para migrar de una certificación prueba que ellos tenían a la 22301 fueron la identificación de los riesgos inherentes al programa de gestión de continuidad del negocio, es decir, ubicar cuáles son los mayores riesgos que tiene su empresa o su proceso o sus procesos dentro de la empresa. Hay que ubicarlos y saber cuáles son los que más pueden afectar. Después se tiene el reconocimiento y entendimiento de todos los stakeholders, es decir, que todas las personas van a conocer acerca de los procesos y de todo lo que se está haciendo para mejorar la implementación de esta certificación. También se consideraron objetivos medibles de la gestión de continuidad del negocio, es decir, que se implementaron métricas para saber cómo va mejorando la continuidad del negocio en caso de que se dé alguna catástrofe. También se desarrolló, monitoreó y se tuvo una respuesta avanzada a los indicadores clave de desempeño. Es decir, que una vez que se fijaron los objetivos, se comenzaron a generar indicadores clave de desempeño, los cuales le permitían ver a la empresa qué tanto van mejorando en cuestión de su implementación de esta norma. También se consideró un mayor desempeño del proceso de gestión de proveedores, ya que esta empresa requiere de ciertos proveedores. También decidieron ponerse en contacto con ellos para más que nada contar la mayor cantidad de tiempo a sus proveedores. Entonces, de esta manera, su negocio puede fluir ya que sus proveedores tampoco fallan. Entre las ventajas de implementar esta certificación, le proporcionó a la empresa un marco para aumentar la resiliencia de la organización ante posibles incidentes o crisis. Es decir, que sin duda alguna, el implementar esta norma le ayudó a que su personal y a que la misma empresa sea capaz de enfrentarse a cualquier accidente o a alguna crisis. Además, posibilitó que todos los integrantes de la empresa tengan la capacidad de dar una respuesta eficaz que salvaguarde los intereses de las principales partes interesadas, la reputación de la marca, así como sus procesos y actividades. Es decir, que la empresa está comprometida a seguir con todos sus procesos y a no verse afectada a pesar de a lo mejor estarse enfrentando a algún incidente dentro de la empresa. Esto habla muy bien de esta empresa ya que le ofrece una muy buena calidad a sus usuarios, ya que se asegura que no van a tener un servicio interrumpido. Como segundo ejemplo, tenemos a Scottish Friendly. Esta es una empresa que provee servicios de aseguramiento, protección e inversión financiera, la cual en el año 2013 obtuvieron su certificación para esta norma. Algunos de los beneficios que tuvieron fue, y la que más destaca, es la participación del personal, ya que la norma confirmó las responsabilidades de cada integrante, además de ser altamente efectiva en sensibilizar al personal sobre qué hacer en caso de accidentes. Es decir, que esta norma les ayudó a organizarse como empresa, a ubicar quién es el responsable de cada área y cómo se va a actuar en cada una de estas áreas. En general, la organización declara que a través de la introducción de estos nuevos procesos están mejor preparados para evitar crisis, pero en caso de que las haya serían capaces de minimizar cualquier interrupción. Es decir, que esto fue un ganar-ganar, ya que al implementar esta norma no solo prepararon a sus empleados, sino que también toda la empresa es capaz de minimizar cualquier interrupción en dado caso de que suceda y que su servicio no se vea afectado. Y bueno, esta fue la última diapositiva. En cuestión de mi opinión acerca de cómo poder implementar esta norma en algún aspecto, ya sea en mi trabajo,
Yo actualmente trabajo para una empresa desarrollada de software. Y yo veo esta ISO muy importante, ya que la empresa donde yo trabajo se encarga de gestionar pólizas de seguro para proteger a empleados que trabajan en Estados Unidos y darles un seguro en el cual, en caso de algún accidente, pues ellos puedan tener una indemnización e incluso ellos puedan pagar pues todos los costos que, que conlleva el accidente. Sin embargo, dentro de esta misma empresa no se tienen muchos procesos en caso de algún incidente. De hecho, en algunas ocasiones ha pasado que los servidores que se encuentran en Estados Unidos tienen algún fallo y esto implica el hecho de que todos los servicios, absolutamente todos, pues se ven afectados directamente al negocio. Es decir, que ningún agente que esté cotizando alguna póliza a alguna empresa o algún empleado va a poder terminar su póliza o su cotización. Esto se traduce a que van a tener muchas pérdidas económicas y además no le van a ofrecer un buen servicio al cliente. Es obvio que a los clientes no les gusta el malgastar su tiempo de entrada en procesos que conllevan mucho tiempo, como es la toma de datos de los usuarios o de la empresa. Sin embargo, el hecho de que algún incidente dentro de la empresa aseguradora que se trate de algún fallo de servidor, pues esto le afecta muchísimo al cliente, ya que al no ser su culpa y al no tratarse de algo que se vea a simple vista, pues para el cliente es una pérdida de tiempo y esto habla muy mal de la empresa en ese sentido. Tampoco se tiene ningún respaldo en lo que es la cuestión de la información. Es decir, que si algún servidor llega a quemarse o alguna base de datos se modifica o se borra o cualquier otra problemática con la base de datos, todos estos datos se estarían perdiendo, ya que no tienen un sistema de respaldo para la base de datos. Por lo tanto, yo creo que implementar una norma como estas puede ser un tanto tedioso, ya que conlleva auditorías y conlleva bastante tiempo para prepararse y poder certificarse. A fin de cuentas, es un ganar-ganar, ya que esta misma certificación te permite preparar a los empleados, asignar roles en cada área y prepararse ante este tipo de situaciones, las cuales puedan permitirle a la empresa seguir ofreciendo sus pólizas, no perder dinero y sobre todo mantener contentos a los clientes, ya que sus pólizas pues están siendo cotizadas y ya pueden tomar una decisión de si la contratan o no. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Ahora, para el tema 8 tenemos el modelo principal en el que se basa esta ISO. Tenemos que es el planificar, hacer, verificar y actuar o PHBA, que es un modelo que es un ejemplo del sistema, es un ejemplo de sistema de circuito cerrado y esto asegura el aprendizaje de las etapas hacer, verificar y que se utilice en etapas de actuar y planificar. En teoría esto es cíclico, sin embargo, pues es una espiral ascendente y que a medida de que se implementa lo se va aprendiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen donde podemos ver cómo funcionan estas fases, el planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Esto en qué consiste? Consiste en que tenemos que determinar las necesidades de la organización para comprender así la justificación de los planes de la continuidad de negocio. Para esto tenemos que hacernos algunas preguntas, como el por qué es importante continuar el negocio en caso de interrupción, el por qué es importante y para quién es importante, em, qué nivel de disrupción estamos dispuestos a aceptar en la organización y sus partes interesadas, o sea, qué tanto nos puede afectar. También el poner en marcha un marco para lograr la mitigación de interrupción y pues esto puede incluir los procesos, las capacidades, la estructura estructuras de respuesta y también el verificar el rendimiento y la eficacia del sistema mediante el seguimiento y términos prácticos. Esto implicará pues el probar los planes de continuidad de negocio a través de varios medios, mejorar el sistema en base a las medidas establecidas y revisar la justificación de los planes de continuidad de negocio y su alineación con lo implementado, ¿no? Para esto, pues ya habíamos mencionado
en los puntos anteriores, que pues es recomendable y pues prácticamente necesario hacer pruebas y simulacros de el plan de continuidad, hacer una conservación y actualización de las capacidades para para la organización y respaldar la continuidad del negocio y hacer revisiones periódicas al sistema, también como sus procesos, su justificación y garantizar que se mantenga todo alineado, ¿no? En en la organización cambiante. Ahora, retomando un poquito los pasos que se habían mencionado antes, tenemos que el planificar es comprender el contexto y las necesidades externas de las partes interesadas para identificar así el riesgo y establecer objetivos de los recursos necesarios. Después tenemos el hacer, que es el implementar lo planeado, desde el nuevo sistema de gestión de la continuidad de negocio y hasta pequeños cambios en los procesos. Aquí vamos a hablar de las necesidades de las partes que estén interesadas, ¿no? Después tenemos ya por último el verificar y el actuar. Verificar es controlar y medir la efectividad de la continuidad de negocio, probar los planes de continuidad de negocio y controlar los resultados. Y para el actuar es cuando sea necesario basándonos en el seguimiento y la medición de otros impulsores de la acción. Yo soy Flores Gatica Daniel Eduardo y voy a responder a cómo y dónde se puede implementar esta norma en el ámbito laboral, hablando de la 22301. Lo primero que tenemos que hacer es analizar qué áreas son importantes que se mantengan en funcionamiento, aunque haya alguna intermitencia o una situación, en especial las áreas que brindan servicio al cliente, como por ejemplo en la empresa donde estoy hay servicio de cloud, hay servicio de soporte técnico y hay varias distintas que servicios de otras empresas dependen directamente del servicio que nosotros estamos brindando. Entonces, lo primero es identificar cuáles son las áreas que son más importantes y después cuáles corren más riesgo según cada caso, ¿no? Si en caso de sismos, en caso de cortes de luz, en caso de algún ataque informático, etcétera. Después es determinar qué tanto es el impacto probable que debe de haber para esto. Digo, que puede haber para estas áreas, qué tanto podemos permitirnos recibir ciertos daños y hasta dónde pues tenemos una oportunidad para tomar acción hablando de tiempo y acciones, ¿no? También todo esto se debe de ir documentando, debe de haber ciertos archivos que digan todos los pasos que debe de haber para restaurar el funcionamiento del negocio y aparte pues se debe de detallar paso a paso qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. También se debe de desplegar un orden de importancia para ir de más importante a menor, para ir recuperando paulatinamente cada una de las situaciones. También en todo momento, toda la información tiene que estar respaldada, tiene que haber redundancias de ser posible, tiene que haber medios de comunicación externos con los cuales nos podamos apoyar en caso de que alguna situación ocurra. Y también pues debe de haber una muy buena comunicación todo el tiempo y todas las partes afectadas tienen que saberlo, ya sea como el cliente o nosotros mismos, de que se tiene que notificar que está ocurriendo algo en el momento para que también no haya malos entendidos y de todos modos todos los afectados estén informados. Debe de haber una capacitación para todo el personal, en especial aquellos que tengan la posibilidad de actuar o hacer algo. Ellos tienen que saber y ya conocer con antelación todos los procesos que existen y lo que se tiene que hacer. Una vez todo lo anterior ya está definido, en caso de que ocurra una situación, estos documentos tienen que estar de alguna forma de manera accesible por ciertos directivos o las personas encargadas, que no sea cualquiera, para poder ejecutarse. Y estos son los mismos que tienen que dirigir las operaciones a realizar. Eso sería todo de nuestra parte y muchas gracias. Tengan buen día.